4 preguntas. Cada pregunta valía 25, ¿no? Y si una pregunta tenía 2 incisos, valía 12,5, ¿no? La mitad de 25. Si tenía 3 incisos, hay que dividir 25 entre el número de incisos, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto a las notas? Buenos días, ingeniero. ¿Va a haber revisión de examen? Bueno, con la situación que tenemos, no creo que haya revisión, ¿no? Pero tienen ahí las respuestas, pueden comprar, ¿no? Toma en cuenta, si un inciso está mal, por ejemplo, de una pregunta que vale 25, si no han sacado un inciso, no han sacado, o sea, sería menor a 12,5, ¿no? El procedimiento, entonces, si han hallado del primer inciso el procedimiento, si el procedimiento está bien del primer inciso, entonces quiere decir que han sacado la respuesta, ¿no? Y si no han sacado la inciso A, entonces del inciso B el procedimiento ya no sirve porque va con el inciso A, ¿no? El procedimiento. Entonces ahí se ha calificado 5 puntos por procedimiento, ¿no? Del primer inciso, porque del segundo, si el primer inciso no han sacado el resultado, entonces ya está mal todo, ¿no? Hasta el procedimiento. Entonces, por la situación no creo que haya revisión, ¿no? Pero vamos a ver. Otra vez hagamos la revisión, pero después cuando haya ya con los 2 parciales, ¿no? O cuando, porque abren el sistema para retirar, entonces solamente con los que están, ¿no? Eso, pues vamos a ver después, pero eso está por definir, ¿no? Sería con el segundo parcial. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces vamos a empezar otro capítulo. Vamos a ver el campo magnético, la fuerza magnética. Igual que la primera parte, vamos a ver hemos visto fuerza eléctrica, campo eléctrico, luego ley de Gauss. Su equivalente son, en vez de fuerza eléctrica, la fuerza magnética. En vez de campo eléctrico, vamos a ver campo magnético, ¿no? En vez de ley de Gauss, vamos a ver la ley de Ampère, ¿no? Y la ley el cálculo del campo magnético. Bueno, nos centramos con la primera parte, la fuerza magnética, ¿no? ¿Alguna pregunta más antes de empezar? Preguntas al final de la presentación, entonces, del contenido de la presentación. Ya, comparto. Bueno, ahora vamos al capítulo 7 vendría a ser de la fuerza magnética, ¿no? Primero empecemos, ¿cuál es la fuente que crea el campo magnético? En forma natural tenemos un imán. Un imán es de esta forma. Se puede comparar con un dipolo eléctrico, ¿no? Una carga positiva más Q y otra carga negativa menos Q. Entonces, la carga positiva se compara con el polo norte del imán, ¿no? Y la carga negativa con el polo sur. De tal forma que un imán crea el campo magnético de esta forma, ¿no? Parte del polo norte y va hacia el polo sur, ¿no? Así. E igual que en el caso del tipo, la carga positiva y la carga negativa, ¿no? Es la dirección que tiene. En la práctica se puede colocar unas limaduras de hierro en un papel y debajo del imán, entonces se ve claramente cuál es la dirección que tiene el campo magnético, ¿no? Esta es de esta forma. Otra forma de crear un campo magnético es
que cuando las cargas están en movimiento, por ejemplo, la carga dentro de un conductor circula con una corriente ahí. Esta corriente que circula dentro del conductor crea un campo alrededor, ¿no? ¿Qué alrededor? En forma... Las líneas de fuerza van a ser circulares de esta forma, ¿no? Está aplicando, tomando en cuenta que la carga en movimiento crea un campo magnético. Bueno, aquí tenemos una figura en forma de anillo, ¿no? Crea este campo magnético. El caso del dipolo, por ejemplo, la carga positiva se podría separar de la carga negativa y tendríamos cargas, cada uno con un campo eléctrico, ¿no? En este caso, el imán no se puede separar los polos, o no podemos partirlo en mitad y tener un polo norte y un polo sur de diferentes separados, ¿no? Sino que se crea otro imán. Va a aparecer un polo norte y un polo sur, ¿no? Siempre, por lo tanto, se dice que no hay monopolos, o sea, de una sola polaridad, ¿no? Siempre están, el imán, o sea, siempre tiene un polo norte y un polo sur. No importa si lo dividen en la mitad, siempre va a aparecer, ¿no? Igual que las propiedades de las cargas eléctricas de igual signo se repelían, ¿no? Y de signos diferentes se atraían. Pasa lo mismo con dos imanes. Bueno, si tenemos aquí dos imanes, el de color rojo es el polo norte y el de color blanco el sur. Entonces, si se acercan polos diferentes, o sea, norte y sur se atraen, ¿no? Hay una fuerza de atracción. No importa si es primero el sur o el norte, ¿no? Ahora, si los polos se acercan de la misma polaridad, o sea, norte-norte, aparece una fuerza de repulsión, ¿no? Repulsión. Igual, si se acercan polos de sur-sur, igual se repelen. Es una propiedad que tienen los imanes, ¿no? Entonces vamos a ver, entonces necesitamos ahora calcular qué fuerza ejercen este campo magnético a una carga, pero una carga que esté en movimiento, ¿no? O sea, la condición principal es que la carga esté en movimiento. Si la carga no está en movimiento, no aparece esa fuerza. Entonces, un primer paso es, bueno, experimentalmente vieron en qué dirección estaría ese campo magnético, ¿no? Si colocamos si dejamos que una carga se mueva, por ejemplo, dentro de un campo magnético, lo resultamos con la letra B, ¿no? Si la carga va paralelo al campo, se observa que no aparece ninguna fuerza, o sea, la carga no se desvía, o sea, va a seguir en línea recta, ¿no? Siempre y cuando es paralelo. Eso se observa experimentalmente, ¿no? Bueno, este campo es creado por un imán, ¿no? O por un conductor por el cual circula corriente. Esta es una primera observación. Si la carga va paralelo a la dirección del campo magnético, no aparece ninguna fuerza, ¿no? Por tanto, se indica que la fuerza, vamos a llamarlo fuerza magnética, es cero. Pero, si se coloca una carga en movimiento, que entre de trayectoria, de esta forma, una trayectoria por aquí, y va en dirección perpendicular al campo magnético, esa es la dirección del campo magnético, perpendicular en su velocidad a 90 grados con el vector campo magnético, ¿no? Entonces observa que aparece una fuerza magnética y es la máxima, y además es perpendicular a los dos vectores, a la velocidad que tiene la carga y el campo, ¿no? Es perpendicular. Y esa
fuerza es máxima, ¿no? El sentido se toma, podemos aplicar las reglas del tornillo, es más fácil. Cuando un tornillo se está inflando, ¿no? Gira en sentido, entonces se hace girar a partir del vector velocidad hacia el vector campo magnético. O sea, en este caso sería antihorario, ¿no? Es cuando gira la punta del tornillo apunta hacia arriba. Es la dirección de la fuerza magnética, ¿no? Para ubicarnos. Entonces, si una carga es a un campo magnético uniforme, bueno, si quiere decir que el campo magnético es constante, por ejemplo, aquí tenemos dos imanes. Bueno, esto en sí forman un toroide, se puede llamarlo. Es un campo magnético uniforme. Entonces, la trayectoria que sigue la carga, esta carga eléctrica, va a ser circular. Pero siempre y cuando el campo magnético es uniforme, o sea, constante, ¿no? Esta es una analogía del campo gravitacional. El campo gravitacional es una fuerza que es, por ejemplo, es igual a la masa por la gravedad. Esa fuerza gravitacional es el peso, ¿no? El peso de un cuerpo. O sea, la fuerza gravitacional, el campo gravitacional crea, por ejemplo, la Tierra crea en toda la superficie, a cierta altura de la superficie de la Tierra, ¿no? Con un vector G, la aceleración de la gravedad. Otro campo tenemos el campo eléctrico. Pero ya vimos, la fuerza eléctrica es la carga por el campo y a partir de ahí se despega. Entonces, hay una analogía de las fórmulas. Entre el campo magnético creado por un imán, cuando tiene una fuerza máxima, la relación aquí es la carga por la velocidad, ¿no? A partir de esta analogía se deduce que la fuerza máxima, bueno, esto hace experimentalmente, ¿no? Que la fuerza máxima es igual a la carga que se mueve con cierta velocidad, ¿no? Multiplicado por la velocidad de esa carga, o sea, la velocidad que tiene la carga, multiplicado por el campo magnético que crea alguna fuente, como un imán, por ejemplo. Hay que tomar en cuenta, si es máxima, la velocidad es perpendicular al campo y la fuerza perpendicular a los dos, ¿no? Si la velocidad hemos indicado que va paralelo al campo magnético, la fuerza es cero, no hay ninguna fuerza, ¿no? O es mínima, pues. Las unidades, a partir de esta fórmula se puede deducir, o sea, solo hay que despejar la fórmula, las unidades para el campo magnético, unidad de fuerza sobre unidad de carga por la velocidad, ¿no? Debería ser newtons la fuerza, la carga amperio sobre segundo, ¿no? Pero velocidad es metros sobre segundo, entonces se anula, ¿no? Por tanto, queda que este valor se denomina como Weber metro cuadrado. Y a todo esto se denominan las unidades en sistema MKS, metro kilogramo segundo. Utilizamos el Tesla, ¿no? Para el campo magnético. El sistema CGS o centímetro gramo segundo se mide en Gauss, ¿no? En Gauss. Y la relación entre un Gauss y una Tesla o Weber metro cuadrado es 10 a la 4, ¿no? La relación que existe. Vamos a admitir. Esas son las unidades, entonces, para el campo magnético. Ahora, en forma general, a partir de las dos fórmulas, máxima y mínima, se puede deducir que la fuerza como vector se puede escribir igual al producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, ¿no? Porque sabemos que el producto de dos vectores, el producto vectorial nos da otro vector perpendicular que sería la fuerza, ¿no?
Entonces aquí es un módulo, por definición del producto vectorial, es el módulo de cada vector multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Esta es la fórmula vectorial y es su módulo, ¿no? Porque estos dos casos son particulares. Entonces aquí, para que sea máximo, solo hay que ser el ángulo o el seno del ángulo, el ángulo que forman el vector velocidad y el vector campo magnético, ¿no? El valor máximo del seno es 1 y el menor 0. Entonces, haciendo con los valores se obtiene el máximo y el mínimo, ¿no? Esa es la fórmula general para la fuerza magnética. Y aquí se representa gráficamente el vector velocidad, el vector campo y el ángulo que forman ambos, ¿no? El producto de los dos nos da esta fuerza. Pero hay que tomar en cuenta que la carga está en movimiento, eso es lo principal, ¿no? Carga en movimiento. Si la carga tiene velocidad 0, entonces pueden fijarse aquí o aquí. Si la velocidad es 0, no hay fuerza 0. Entonces, para que haya una fuerza magnética, tiene que haber una velocidad, que tenga la velocidad de la carga, ¿no? Bueno, ya indicamos que si una carga entra en un campo magnético constante, se va a mover en trayectoria circular. Vamos a ver el caso, ¿no? Otra forma de indicar la dirección y sentido de la fuerza es de esta forma, ¿no? Con la mano derecha. El pulgar apunta a la velocidad, los dedos hacia el campo, y al plano que forma el pulgar y los dedos, se traza una perpendicular que sería la fuerza, ¿no? Apunta de esa forma. Entonces, tenemos dos formas, la de la mano derecha o del tornillo, ¿no? Que podemos aplicar para indicar la dirección. Pero resulta que la carga en movimiento no solo está en un campo magnético, podría encontrarse además en un campo eléctrico, ¿no? O sea, en este caso hay campo eléctrico y hay campo magnético. Entonces la carga se mueve en un campo eléctrico y en un campo magnético, en los dos. En este caso va a aparecer dos fuerzas. Una fuerza debido al campo magnético, que es esta que hemos deducido, y la fuerza debido al campo eléctrico, que es la carga por el campo, ¿no? Entonces esta ecuación se conoce como la fuerza de Lorentz, ¿no? Que incluye las dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, ¿no? La suma de los dos. Es la fuerza de Lorentz, entonces, ¿no? Entonces, si una carga entra en un campo magnético uniforme, este es el caso cuando la carga entra en un campo magnético uniforme, ¿no? Hay que tomar en cuenta, constante. En ese caso tenemos que si la velocidad es perpendicular al campo, el primer caso, el campo uniforme, ¿no? Entonces la trayectoria es circular. Vamos a ver después. Se mueve en un plano y circular, ¿no? Pero si la velocidad tiene una componente, por ejemplo, la velocidad con que entra al campo, tiene una componente paralelo al plano, por ejemplo, es la componente del eje Y o Z, por indicar. Esta tiene la misma dirección, su componente, ¿no? Paralelo al campo magnético. La otra componente es este, ¿no? Entonces, en este caso, la trayectoria que va a seguir es en esta forma elíptica, ¿no? Esa es la forma que sigue. En el texto tenemos este ejercicio resuelto, ¿no? Está resuelto cuando entra con una velocidad, con una componente que es paralela al campo, ¿no? Y se mueve la trayectoria, va a ser elíptica, ¿sí? Pero si entra solamente en el plano, la velocidad, en un plano perpendicular al campo magnético, tiene una trayectoria circular.
Pero los dos casos son para campo magnético uniforme o constante, ¿no? Otros casos, por ejemplo, cuando el campo magnético no es uniforme, o sea, quiere decir que es variable, que va cambiando, ¿no? O sea, no es constante, es el caso. En ese caso tenemos, las trayectorias que siguen son de esta forma, ¿no? En forma de botella, esta por ejemplo se conoce como la de la botella magnética, ¿no? Se mueve de esta forma. El de la Tierra igual, es diferente, ¿no? Entonces tenemos otro caso, el de en la aurora, por ejemplo, ¿no? De esta forma, su campo magnético que crea, o en el Sol, ¿no? Son campos magnéticos no uniformes, son variables. Entonces, una trayectoria muy diferente a la circular y elíptica, ¿no? Que es para campo magnético constante. Por ejemplo, si este es el caso, para una trayectoria, para un campo magnético constante o uniforme, el campo magnético, la carga entra en un campo magnético uniforme, ¿no? El campo magnético está perpendicular bueno, se puede decir a la pizarra. El signo X implica, es como la cola del vector, ¿no? Y la punta apuntaría hacia adentro, ¿no? Está de entrada. Entonces, la velocidad que tiene, por ejemplo, aquí cuando entra es la velocidad. Entonces, el vector que va a ser perpendicular la vector velocidad y campo magnético que está entrando, va a ser esta la fuerza, ¿no? Entonces, según va moviéndose, la trayectoria que sigue es circular. Y este radio se calcula que tiene un valor, este radio, vamos a demostrarlo después, es la masa, la velocidad sobre la carga por el campo magnético, ¿no? Es el radio. A partir de este radio se puede calcular, por ejemplo, tomando en cuenta que, bueno, sabemos que, escribir aquí, sabemos que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular, ¿no? Esta ecuación tomamos en cuenta y solo reemplazamos aquí, ¿no? Reemplazamos y despejamos este valor estamos despejando. Entonces la velocidad angular es igual a la carga por el campo sobre la masa, ¿no? Entonces, teniendo la velocidad angular, podemos calcular el valor del periodo, ¿no? El periodo es el tiempo que da el tiempo en dar una vuelta entera, ¿no? Entonces, el tiempo solamente es igual a 2pi sobre la velocidad angular, ¿no? Esta es la relación, o 2pi por el radio sobre la velocidad lineal. Entre 2pi sobre la velocidad angular es igual a este valor reemplazamos, la velocidad angular, y sale que el periodo es igual a 2pi por la masa sobre la carga por el campo, ¿no? Es el periodo. O sea, el tiempo que la carga, por si parte de este punto, el tiempo que tarda en dar una vuelta entera, ¿no? Sobre la trayectoria circular, es el periodo. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Entonces aquí vamos a calcular justamente ese radio, ¿no? A partir de las ecuaciones de la fuerza de Lorentz. Entonces el campo magnético está apuntando hacia adentro. Se podría indicar que, vamos a colocar los vectores, aquí está el vector, a ver, vamos a colocar el vector E, otro vector que está entrando hacia adentro, y ahí. Por ejemplo, si este es el vector, los tres vectores, ¿no? Vamos a indicar que este es el vector
Vamos a colocar el vector X, que está echando hacia adentro Y Z arriba. X y Z, ¿no? El campo magnético estaría, por ejemplo, uno de ellos estaría en dirección del eje Y, ¿no? Más o menos así. Así está el campo magnético. Este es el campo magnético que está entrando, o sea, sería la cola del vector. Así es el campo. Este es el campo magnético. Sí. Apuntaría en dirección del eje Y. La velocidad está en el eje Z, ¿no? Si está en el eje Z la velocidad, vamos a colocar con color amarillo. Esta es la velocidad de que entra. Si está la velocidad en el eje Z y el campo en el eje Y, el vector perpendicular a ambos tiene que ser en dirección del eje X, ¿no? Es justamente la fuerza apunta ahí, cuando está en este punto, ¿no? Luego va moviéndose de esta forma. Es como se calcula. Solo aplicamos la fórmula de la fuerza de Lorentz. En este caso no hay campo eléctrico, entonces solamente el segundo término, la carga por la velocidad por el campo, ¿no? Y además, como va en dirección, son perpendiculares la velocidad y el campo, 90 grados, ¿no? Entonces solamente este valor. Y sabemos muy bien que la aceleración normal o centrípeta es rápidas al cuadrado sobre radio, ¿no? Está aplicando la segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. Solo reemplazamos la fuerza, que es la carga por la velocidad por el campo. Y la masa, entre la aceleración reemplazamos la aceleración centrípeta, ¿no? O normal, rápidas al cuadrado sobre. Y a partir de aquí sale el radio, ¿no? Justamente el valor que vimos anteriormente. Entonces, el radio de esta trayectoria circular es igual, este radio es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por velo. Entonces este valor sale. En los problemas propuestos pide calcular este valor, ¿no? Ya tiene aquí suelto. Una de las aplicaciones que hemos visto, por ejemplo, cuando una carga entra a un campo eléctrico uniforme, era de este tipo, hecha dos placas paralelas, ¿no? Este dispositivo se llama el selector de velocidades. La carga entra aquí, disparado, con cierta velocidad, dentro de un campo, que es el campo eléctrico, que va de esta forma. Además, aquí entra además está dentro de un campo magnético. Aquí está el campo magnético. Nuevamente, se representa con X, que viene a ser la cola del vector, ¿no? Que está hacia adentro. Vamos a resolver este tipo de ejemplo después. Si queremos que la carga se mueva de esta forma sin desviarse, o sea, en línea recta, que no se desvíe hacia arriba ni hacia abajo, que vaya en línea recta, hasta que salga de este espacio donde hay campo magnético y eléctrico, ¿no? Que vaya en línea recta. Entonces lo que tendría que pasar es que la fuerza magnética que apunta hacia arriba y la fuerza eléctrica que apunta hacia abajo tienen que ser iguales, ¿no? Es para no desviar. O sea, tendrían que estar las dos fuerzas en equilibrio, ¿no? Por tanto, la carga va a seguir con la velocidad, sin desviarse, ¿no? Es lo que se ha hecho aquí. Que la fuerza sea igual, la magnética sea igual a la eléctrica, igualando los valores de la fuerza magnética y eléctrica. Se obtiene que la velocidad es igual al campo aplicado, al campo eléctrico sobre el campo magnético, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a resolver uno de ellos.
Si solo existiera el campo eléctrico, ya vimos este gráfico que hemos resuelto. Este sería el campo eléctrico. Entre la carga, entre el campo eléctrico lo desvía. Y puede salir rozando por la mitad o a cierta distancia, ¿no? Ahora, si entra en un campo magnético, lo mismo. Va a desviar y además va a mover la trayectoria circular, ¿no? O sea, de esta forma. Esos son los dos casos. Pero si los unimos, si están los dos campos presentes, entonces para que no se desvíe, las fuerzas tienen que ser iguales. La eléctrica y la magnética. Es lo que tenemos. Bueno, vamos a ver cómo calculamos la fuerza magnética sobre un conductor por el cual circula corriente eléctrica, ¿no? Aquí tenemos un conductor, circula, por ejemplo, la carga positiva con los vectores velocidad igual a v, los vectores de color verde circulan en sentido, ¿no? Entonces la corriente va en sentido. Pero está presente dentro de un campo magnético, ¿no? Aquí hay un campo magnético que apunta en esta forma, de color azul. Entonces está presente dentro de un campo magnético. Este es campo magnético, ¿ve? Los vectores. Va a aparecer una fuerza va a aparecer una fuerza sobre cada carga, ¿no? Sobre cada carga. Que la fórmula es la misma, esta es la fórmula sobre cada carga. Pero nosotros queremos calcular sobre todo el conductor cuál es la fuerza magnética, ¿no? En sí vamos a calcular cuánto vale esta fuerza magnética, o esta fuerza magnética. ¿Cuánto vale? Entonces, a partir de la fórmula de la fuerza magnética para una carga, tomamos un diferencial de F, ¿no? Un diferencial de F sobre un diferencial de carga, o sea, para lo cual tomamos un diferencial de volumen, aquí, tomando una distancia de X, ¿no? Y el área, en este volumen, hay un diferencial de carga. Entonces lo diferenciamos, entonces el diferencial de F es igual al diferencial de carga por la velocidad de cada carga por el campo, ¿no? Es el valor. Entonces es el diferencial de la fuerza sobre un diferencial de carga. Pero hay que tomar en cuenta que dentro del diferencial de carga, o sea, todo esto es aquí adentro está entonces un diferencial de carga, ¿no? Que hay que sumar todas las cargas que están. Pero no solo serán dos, va a ser una gran cantidad de carga que está contenida en este volumen, ¿no? El diferencial de volumen. Entonces se calcula que el diferencial de carga es igual al volumen, es el volumen área por dl, es el área, esta distancia en sí es dl, vamos a colocar. El diferencial de longitud, ¿no? Es dl. El diferencial de longitud es el volumen multiplicado por el número de electrones por unidad de carga, es el número de electrones por unidad de carga, ¿no? Por la carga eléctrica elemental, ¿no? Si hay 100 o 100 por la carga fundamental, ¿no? Es el diferencial de carga. Entonces los reemplazamos al diferencial de la fuerza y tendríamos de esta forma, ¿no? Pero tomando en cuenta que el dl y la velocidad tienen la misma dirección, o sea, son paralelos, aquí podemos escribir así. La velocidad, por ejemplo, es igual a su módulo, por decir, en el eje x, ¿no? Y dl es el vector dl, vamos a tomar. El vector dl es igual al tamaño dl en dirección x, ¿no? Tomando en cuenta este valor. Entonces puede escribir como a dl por i
y solo queda como vector dl, ¿no? Y la velocidad como módulo más, ¿no? Es un intercambio, ¿no? O sea, hemos movido el vector unitario y de la velocidad a dl, entonces queda módulo, ¿no? El otro queda como vector. Es lo que se hace. Luego reemplazamos, ¿no? Tomando en cuenta además ahora que la corriente, por definición, la corriente eléctrica es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, aplicamos la fórmula y se llega a este valor. Bueno, aquí dl respecto al tiempo es la velocidad. Velocidad es diferencial de la posición respecto al tiempo. Pero como estamos viendo esta distancia dl, a este tramo, ¿no? La velocidad es dl, el vector dl sobre de t. Por eso viene a ser el valor de la velocidad. Entonces reemplazamos este valor aquí y tendríamos aquí corriente, ¿no? Entonces la fuerza, además integrando se obtiene que la fuerza magnética es igual, para conductores es igual a la integral, sobre todo el conductor, por la intensidad, por el campo magnético, por el diferencial de L, ¿no? Aquí hay un signo menos. Lo que se ha hecho es lo siguiente. El producto aquí arriba está dl por b. Pero sabemos que aquí vamos a escribir. El producto vectorial no es conmutativo. Por ejemplo, si multiplico a por b, esto es igual a menos b por a, ¿no? No es conmutativo. Entonces, esto es aplicado. Desaparece el signo menos. Era a por b, aquí dl por b. Entonces, al revés es con signo menos. El signo aparece aquí, ¿no? Entonces, esta va a ser la fórmula. También se puede escribir al revés. Funciona igual, ¿no? Pero esta es la forma general. Para calcular la fuerza magnética hay que integrar sobre todo el conductor, multiplicando la corriente y el producto vectorial del campo magnético por el diferencial de L, ¿no? Este diferencial de L se toma en la dirección el sentido se toma en la dirección de la corriente. Entonces, por ejemplo, porque si la corriente va, por ejemplo, tiene que ser igual que el sentido de la velocidad, aquí anotemos la corriente. Okay. Si la corriente va, por ejemplo, en ese sentido, entonces hay que tomar el vector dl en esta dirección. Aquí, ahí va. Entonces el sentido de la corriente es el sentido de la velocidad, ¿no? Esta es la corriente. Entonces en ese sentido tomamos positivo el vector dl. Y hay que tomar ese diferencial de longitud en el conductor, ¿no? Ahí vamos a anotar aquí. Por ejemplo, si este es el conductor por el cual circula la corriente, entonces tomamos ahí el diferencial de L. Así. Es el diferencial de L, ¿no? Y va a ser el vector se toma en sentido de el sentido de la corriente, ¿no? Vamos a ver. Entonces este tamaño es el dl. El dl, ¿no? Que se toma el tamaño en dirección de la corriente, ¿no? El conductor. Y el vector se toma el sentido positivo, o sea, es positivo en el sentido de la corriente, ¿no? Es el tamaño. Y el vector de él también está ahí, en el sentido. Vamos a ver con ejemplos eso. Entonces, es el producto del campo magnético por dl. Entonces, campo magnético por este dl, el vector dl, ¿no? A ver, vamos a tomar mejor como vector aquí.
el tamaño es dl, así. El vector dl entonces es este valor. El vector dl es este. Es este, ¿no? Apunta en sentido de la corriente. Así. En el sentido ahí, ¿no? La punta del vector dl tiene que coincidir con el de la corriente. Es la condición. El sentido coincide con el de la corriente, ¿no? Se toma así. El tamaño, claro, es dl, ¿no? Entonces el producto de este vector dl por el campo y la fuerza magnética va a ser perpendicular al plano que forman los dos, ¿no? Y es este plano perpendicular, esta es la fuerza magnética. Solamente aplicamos la regla del tornillo. Partimos de la corriente del diferencial dl hacia el vector campo y giramos en el sentido, ¿no? De la regla del tornillo. Si gira en el sentido, en la fuerza hacia arriba positivo, ¿no? Pero si estaba al revés, va a girar en el sentido contrario. Entonces, cuando el tornillo está sacando censo, implica sentido hacia abajo, ¿no? Entonces, es la fuerza magnética. Ahora, si calculamos la fuerza magnética en campos magnéticos constantes, saldrían de la fórmula, ¿no? O se pueden separar así. Entonces, lo cual implica que integrando nos va a dar solamente el tamaño o la longitud del conductor, ¿no? Pero esto es para campo constante. Si el campo es variable, no se puede aplicar. Entonces, a veces se aplica esta fórmula, que la fuerza magnética es igual, corriente, la longitud directamente multiplicado por el campo, ¿no? La longitud, por ejemplo, si es el conductor, ¿no? Entonces la longitud hay que tomar en cuenta. O si es en línea recta, ¿no? Si la trayectoria, por ejemplo, del conductor, por ejemplo, puede ser un anillo, entonces la trayectoria cerrada, o sea, como un anillo, ¿no? O cualquier forma que tenga, o una espira cuadrada podría ser, cerrada, ¿no? Entonces la integral en un campo, tomando en cuenta un campo magnético uniforme, entonces lo integramos de la longitud, el diferencial de L, esa integral, si parto del punto A hasta el punto A, la integral da 0, ¿no? Por tanto, la fuerza magnética sale 0 para espiras circulares, cuadradas, o sea, vale 0, lo cual no nos da ningún valor numérico, o sea, no podemos ver qué pasa, ¿no? ¿Dónde está la dirección de la fuerza magnética? Entonces se calcula el torque magnético, o aumento de una fuerza, ¿no? Tal cual hemos hecho para el campo eléctrico. Entonces el torque, bueno, tenemos aquí un campo magnético que va en esta dirección, es una espira cuadrada. Si vemos desde arriba, se ve como una línea la espira. Entonces este campo magnético crea una fuerza sobre cada lado, ¿no? Vamos a ver con ejemplos esto. En un lado crea una fuerza de esta forma, fuerza 1 y fuerza 2, que son iguales pero en sentido contrario, ¿no? En las otras va a ser que la fuerza va a tratar de unirlos o separarlos, ¿no? Pero en esta va a tratar de hacer rotar. Trata de rotar las dos fuerzas y va a rotar de esta forma la espira, un cierto ángulo, ¿no? Entonces el momento de la fuerza o el torque solamente es la fuerza aplicada, es la fuerza F1, por el brazo. El brazo, la distancia al punto donde estamos aplicando el torque, aquí, al origen, desde este punto hacia esta distancia, ¿no? Que en función de este ángulo que se repite aquí arriba, esta distancia viene a ser a medios por el seno del ángulo, ¿no? De este ángulo que estaría aquí arriba. Entonces,
como hay, como hay dos veces, debido a esta fuerza es F1 por el brazo, que sería A medios por el seno, más fuerza 2, pero las dos fuerzas son iguales. Pues el brazo es el mismo, ¿no? El mismo a la misma distancia. Entonces, el torque es este valor. Porque la fuerza 1 es la misma que la fuerza 2, entonces el A medios solo queda A, porque son dos veces. Este sería el torque, ¿no? Y sabemos que la fuerza es igual a la corriente por la longitud del conductor, que sería en este caso B, por el campo, ¿no? Y reemplazando al torque, la fuerza F1, tenemos que la corriente es igual, sale A por B, A por B por B por C, ¿no? Pero este torque es para una espira. Pero puede haber que el conductor esté formado por varias espiras, ¿no? O sea, que tenga, por ejemplo, 5 vueltas, ¿no? Entonces se toma en cuenta el número de espiras N, ¿no? N es el número de espiras. Esta sería la fórmula del torque, ¿no? A partir de aplicar solamente torque es igual a la fuerza por el brazo. Entonces, esta es la fórmula. Igual en el campo eléctrico hemos definido el momento dipolar eléctrico. Aquí tomamos en cuenta a la corriente por el área, la corriente que circula por la espira, por ejemplo aquí, por el área que forma la espira, esta área, se define como el momento del dipolo magnético, ¿no? Todo este valor, el momento del dipolo magnético, ¿no? Con la letra mu o m también se utiliza. Solamente es la corriente por el área que forma, ¿no? Por tanto, reemplazando aquí tendríamos, y tomando en cuenta que este valor nos da el producto vectorial. Entonces el torque en general es igual al momento dipolar multiplicado por un producto vectorial por el campo magnético, ¿no? Es el torque magnético. Este vector área es, vamos a ver aquí atrás. Bueno, el área solamente es un vector, aquí tenemos. El área es el vector, el área que forma la espira, este área, toda el área que forma la espira. Vamos a colocar toda esta área que forma la espira en general, ¿no? Cualquier forma de espira. Esta área multiplicado por la normal. El vector normal es de aquí, perpendicular al área que forma. Vector unitario normal. Entonces el vector área solamente es el área formado por la espira por la normal, ¿no? Es el vector área. Y entonces el momento dipolar magnético tiene esa dirección. Si es el vector área, el momento dipolar también esa dirección, ¿no? Así. Está dentro de un campo magnético. Este campo magnético crea fuerzas magnéticas que hacen que rote, ¿no? La espira y quedaría así. El campo magnético no cambia, se mantiene esa forma, pero sí cambia el sentido del área que es perpendicular a este área que forma y el momento dipolar magnético, ¿no? Entonces cuando calculamos la fuerza y nos da 0, podemos calcular el torque, ¿no? ¿Cuánto gira? ¿Cuál es el valor máximo que adopta, ¿no? En este proceso de rotar hay un trabajo que se realiza, ¿no? Es igual que en el campo eléctrico calculamos la energía potencial, bueno, en este caso sería magnética, ¿no? Aquí tenemos una comparación o una analogía del momento dipolar magnético con el del momento dipolar eléctrico, ¿no? Este es el caso del dipolo que hemos calculado,
una carga positiva, una carga negativa. El momento dipolar eléctrico apunta, hemos dicho, de la carga negativa a la carga positiva, ¿no? Es esto. Y está dentro de un campo eléctrico y aparece la fuerza carga por el campo. Estas fuerzas hacen que rote, ¿no? El dipolo. En el caso del campo eléctrico es parecido. Es el campo eléctrico. Tenemos la espira, ¿no? Que está vista de arriba. El momento dipolar magnético es perpendicular a las espiras. Perpendicular. Este campo magnético igual crea esta fuerza que hace que rote. Las dos fuerzas hacen que rote, ¿no? La espira. En la fórmula pueden ver el torque, que bueno, es la misma. El producto vectorial de la posición por la fuerza, ¿no? La misma. La fuerza cambia, la fuerza es eléctrica, aquí carga por el campo, y aquí la fuerza por espira, ¿no? Si tenemos varias espiras hay que multiplicar por L. El momento dipolar eléctrico era la carga por la distancia de separación, que era 2A, ¿no? Aquí el momento dipolar magnético es el área por la corriente multiplicado por el número de espiras que hay, ¿no? Si solo es una espira, es área por la corriente. Entonces, en vez de carga, utilizamos corriente. En vez de la distancia de separación de las cargas, el área que forma la espira, ¿no? Para el momento dipolar magnético. La fórmula es la misma. El torque es igual al momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico en el caso del dipolo. En el caso de la espira, el torque es igual al momento dipolar magnético por el campo magnético. Entonces, la energía requerida para que rote, para el caso del dipolo era igual a menos el momento dipolar eléctrico multiplicado escalarmente por el campo eléctrico, ¿no? Entonces, para el caso de la espira, se puede deducir y sale lo mismo. O sea, va a ser igual, la energía potencial magnética es igual a menos, pues, igual que en este caso menos, en vez de momento dipolar eléctrico, momento dipolar, sería momento dipolar magnético, multiplicado escalarmente por el campo, entonces por el campo, con el campo magnético, ¿no? Es la analogía, o sea, las fórmulas son parecidas, ¿no? Solo cambian los vectores. Bueno, esa vendría a ser la teoría en sí. En resumen tendríamos, vamos a ver. Una primera fórmula es la fuerza magnética para una carga en movimiento, ¿no? Esta es la primera fórmula. Una primera fórmula, entonces, en resumen, haciendo un resumen, es la fuerza magnética para una carga en movimiento. Esta es la fórmula general en forma vectorial y es su módulo o en forma escalar, ¿no? Los dos casos son particulares, esta es la máxima, siempre y cuando aquí la velocidad y el campo magnético sean perpendiculares, ¿no? Sale el valor máximo. Entonces aquí sería seno de 90, ¿no? Entonces seno de 90 es 1, entonces el valor máximo de seno es 1. Por eso sale aquí la carga por la velocidad por el campo, ¿no? Es mínima cuando la velocidad y el campo son paralelos. Bueno, entre el ángulo que forma velocidad y el vector campo es 0. El seno de 0 es, 0, ¿no? Por tanto, no hay fuerza magnética. Pero en forma general, para cualquier ángulo aplicamos esta fórmula, ¿no? Y tomar en cuenta que siempre esa fuerza magnética es perpendicular a los dos vectores, velocidad y campo, ¿no? Perpendicular al plano que forman. Esta es una primera fórmula. La otra fórmula sería esta, ya generalizando, cuando hay además de
un campo magnético hay un campo eléctrico, ¿no? Entonces, en este caso, hay que sumarlo a aquí estamos sumando la fuerza total, va a ser la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, ¿no? Y nos da la fuerza de Lorentz, que vamos a aplicar también. Esta sería la segunda fórmula. Bueno, esta es la deducción del radio, ¿no? El valor es este que hemos obtenido, que para que no se desvíe, cuando una carga entra dentro de un selector de velocidades, o sea, en el cual hay campo eléctrico y magnético, las fuerzas estén en equilibrio, ¿no? O sea, las dos tienen que ser iguales. De tal forma que si igualamos las dos fuerzas, la carga no se desvía, va en línea recta, ¿no? Caso contrario, se puede desviar esa forma, ¿no? O arriba o abajo, dependiendo del signo de la carga. Entonces, cuando está en equilibrio, entonces la velocidad de las partículas es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético, ¿no? Es otra. Y la otra fórmula es para la fuerza, para cálculo de la fuerza magnética en conductores, que vendría a ser esta ecuación. La fuerza magnética en conductores hay que integrar sobre todo el conductor. El producto aquí, el producto del campo por el diferencial, ¿no? Hay que tomar en cuenta aquí dl se toma sobre el conductor, un diferencial de longitud, y el vector apunta igual que el sentido de la corriente, ¿no? Si la corriente va así en sentido positivo, el sentido del vector dl igual se toma el mismo sentido, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. dl tiene esa dirección de la corriente, ¿no? Bueno, y la fuerza sale perpendicular a los vectores, o sea, perpendicular al plano que forman, ¿no? Que sería esa fuerza magnética. Otro valor que hemos calculado es que el torque, ¿no? El torque, entonces, igual que el campo eléctrico sale al momento dipolar magnético por el campo magnético, ¿no? Esta es la fórmula general, donde el momento dipolar es solamente el producto de la corriente por el área, vector área. Y este vector área es el módulo, es el área que forma la espira, multiplicado por un vector unitario normal, ¿no? Es el torque. Y finalmente la energía potencial magnética. Bueno, aquí directamente por analogía, ¿no? Podemos deducirlo, pero directamente aquí. Es igual al momento dipolar magnético multiplicado escalarmente por el campo, ¿no? Estas vendrían a ser las fórmulas que hemos deducido para la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, sobre un conductor por el cual circula corriente y el torque debido a diferentes tipos de espiras, ¿no? Podría ser, sí, para cualquier tipo de espira. Puede ser una espira circular, una espira cuadrada o triangular, ¿no? Para cualquier forma. Finalmente, la energía potencial magnética, ¿no? ¿Alguna pregunta de la teoría? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas, no? Bueno, entonces mañana continuamos mañana vamos a hacer ejemplos del cálculo de la fuerza magnética, ¿no? Las siguientes clases, sí. ¿Alguna pregunta o consulta? No, ingeniero. No hay nada. Respecto a las notas, ¿alguna consulta a los que llegan tarde?
notas han publicado, hay buenas notas y hay malas, ¿no? Creo que nota máxima 75, creo que un par. Los que aparecen con cero implican no han hecho que hayan llegado a hoja blanca, ¿no? O sea, no han hecho ningún ejercicio, ¿no? Entonces se coloca nota. Y los que no tienen nota implica que no han dado examen, ¿no? Ese es para diferenciar del que no ha dado examen y el que ha dado pero no ha hecho nada, ¿no? Es el cero. Es en blanco, o sea, si no hay nada, entonces no ha dado examen, ¿no? Ya no hay consultas, ¿no? Preguntas. Nos vemos mañana. Chao, chao. Mañana, Inge. Chao. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.